Qué rico, hermanos. Gloria al Señor. Enviamos un saludo a nuestro pastor Luis Urruego, a la pastora, a su familia. Que Dios los bendiga, que disfruten, se lo merecen estos días, tiempo de refrigerio, amén. Todo tiene su tiempo, amén. Antes de sentarnos, vamos por favor a abrir la Biblia. Ya le cantamos al Señor, ya oramos. Ahora vamos a escuchar al Señor, amén. ¿Cuántos han venido por una palabra de parte del Señor? Necesitamos una palabra de parte del Señor, amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos al libro, el primer libro de Samuel, capítulo 3, por favor. Versículo 1. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Si hay alguien que no tiene Biblia, comparta su Biblia. Es necesario que compremos una Biblia, debemos de tener una Biblia, hermanos. La Biblia es personal. No se olviden de eso, amén. La Biblia es la palabra del Señor, nuestro manual. ¿Ok? Amén, gloria a Dios. ¿Todos la tienen? Bueno, vamos a colocarnos en pie un momentico, por favor. Vamos a leer la palabra del Señor con mucha reverencia, con todo el respeto, con toda la autoridad. Dice la palabra del Señor, repito la cita, primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer un solo versículo. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la presencia y la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Cierre su Biblia, no nos vamos a sentar. Sinceramente, hermanos, ¿cuántos han venido por una palabra de parte del Señor? Necesitamos una palabra de parte de Dios. Todos, absolutamente todos los que estamos en este recinto, necesitamos que Dios nos hable. Amén. Todos de una u otra manera tenemos problemas, dificultades, aflicciones. Aún los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, mayores, todos necesitamos una palabra de parte del Señor. Venimos a la casa de Dios a alabar, a glorificar su nombre, pero también a escucharlo a Él. ¿Ok? Levanta tu mano derecha, por favor. Cierra tus ojos. Digámosle al Señor en esta mañana: Señor, he venido a tu casa a adorar tu nombre, a glorificarte, a bendecirte. Señor, a reconocer que tú eres Dios, a reconocer que no puedo vivir sin ti, a reconocerte, Señor, esa obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu muerte, por haber derramado tu sangre preciosa, por haber resucitado, Señor. Gracias por haber dejado tu Espíritu Santo. En esta mañana estoy en este lugar porque tu Espíritu Santo me ha traído hasta aquí. No permitas, Espíritu Santo, que en esta mañana salga de este lugar de la misma manera que como entré. Abro mi corazón y mi entendimiento para que tú hagas a través de tu palabra lo que tienes que hacer conmigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, coloquémonos cómodos, por favor.
Estar en la casa del Señor, hermanos, es una bendición, todo tiene su tiempo. Dice la palabra que Dios hizo todo lo que existe en 6 días. El séptimo día lo hizo ¿para qué? Para descansar, amén. ¿Quién es nuestro descanso? El Señor, amén. La palabra del Señor, hermanos, es muy linda, muy hermosa. El versículo que acabamos de leer habla de 2 hombres en una época muy difícil, y comienza la palabra narrando de un joven que se llamaba ¿cómo? Samuel. Habrán hermanos que saben y saben ya y conocen quién era Samuel, pero hay otros hermanos que no, otros que llegan nuevecitos, que están bisoñitos en la palabra del Señor en los caminos. ¿Quién era Samuel? ¿Quién era? Samuel fue el primer profeta que tuvo el pueblo de Israel. ¿Quién fue la mamá de Samuel? Ana. ¿Quién era Ana? Una mujer que fue ¿qué? Estéril, y que tuvo muchas dificultades para tener a Samuel. Dice la palabra del Señor que Ana lo tuvo con mucho sufrimiento, porque ella tenía a su esposo y lo amaba, pero no le podía dar hijos. Y este hombre también amaba a su esposa Ana, pero se consiguió otra mujer que le pudiera dar ¿qué? Hijos. Dice la palabra del Señor que Ana eso la atormentaba a ella, pero fue tanto el desespero por agradar a su esposo. Dice la palabra del Señor que ella comenzó a buscar muchísimo la presencia de Dios, y dice la palabra que esa mujer la atormentaba, pero no le importaba, ella cada vez buscaba más de Dios, la presencia de Dios, y Dios a cambio de su búsqueda la escuchó y le dio ¿a quién? A Samuel, amén. Pudo hacerle el milagro, cortó esa maldición, y dice la palabra que Ana quedó embarazada y tuvo un gran muchacho. Antes de quedar embarazada, ella le dijo esto al Señor: Señor, si tú te acuerdas de esta mujer, de tu sierva, para que yo pueda concebir, para poder quedar embarazada, si tú me das ese privilegio y esa bendición, el hijo que tenga no va a ser para mí, sino ¿para quién? Para ti, Señor. Y el Señor escuchó esas palabras, y dice la palabra que Dios se acordó de Ana, y Ana quedó embarazada. Ana consagró a su niño antes de quedar embarazada para el Señor. Cuando Samuel nace, dice la palabra que duró 2 años con Ana, con su mamá, y cuando lo destetó, se acordó de la promesa y fue y lo llevó ¿a dónde? Al altar, lo entregó en el templo. En ese momento, el sacerdote, ¿quién era? Elí. Dice la palabra del Señor que Samuel era joven y que ministraba ¿a quién? A Jehová en presencia de Elí. Lo que quiere decir era que Samuel estaba ya consagrado y desde muy niño creció, nació, se formó en el templo. Amén. Por eso dice la palabra que era joven y ministraba. ¿Qué es ministrar? Todos los días escuchamos esa palabra en el noticiero: el ministro de Justicia, el ministro de Hacienda, el ministro de Defensa. ¿Qué es un ministro? La palabra ministro es servir, amén, es servir, y eso hacía el joven Samuel, servía en el templo, en presencia de ¿quién? De Elí, que era en ese momento el sacerdote. Habla la palabra también de otro personaje que es Elí. Elí en ese momento, ¿quién era? Era el sacerdote y era juez. Para esta época no habían reyes en el pueblo de Israel, habían ¿qué? Jueces, habían jueces. Y Elí no solamente era sacerdote, sino también juez. No era de lo mejor, pero era juez de Israel en ese momento. Aparte también era el sacerdote, era el principal sacerdote que había en el templo en ese momento. Y dice la palabra del Señor que Elí no era
No lo dice literalmente, pero no era un buen sacerdote. Elí tenía muchos problemas ministeriales. Si leemos esta historia en la casa, vamos a poder entender y conocer que Elí no tenía discernimiento espiritual. Cuando Ana, la mamá de Samuel, iba al templo para pedirle al Señor que por favor le diera un hijo, ella dice la palabra que se quebrantaba tanto delante de la presencia de Dios, se arrodillaba y oraba. Dice la palabra que cuando la veía Elí, él no la consolaba, sino que la criticaba y la tomaba como, ¿por qué? Por borracha, por ebria, y la criticaba y la juzgaba y le decía: levántate de allí, mujer, vete para tu casa. Pero él no entendía de que esa mujer era quebrantada delante del Señor. Amén. Dice la palabra y nos enseña que Elí no era un buen papá. Elí tenía unos hijos, 2 hijos, habla la palabra, y estos muchachos, siendo jóvenes, dice la palabra del Señor que tomaban a las doncellas del templo y se acostaban con ellas. Y no solamente se acostaban, sino que dormían con ellas dentro del templo, hermanos. Era un problema. Eso hacía el sacerdote Elí en esta época. Aparte de eso, dice la palabra de que lo que acabamos de leer, que la palabra de Dios ¿qué? Escaseaba. ¿En dónde estaba Elí? ¿Quién era el responsable de que la palabra del Señor se predicara, se ministrara? ¿Quién era el responsable? Elí. Pero no había palabra, escaseaba. Aparte de eso, nos da a entender la palabra de que era un mal ¿qué? Un mal sacerdote. Y este hombre estaba formando ¿a quién? A Samuel y sus hijos por ninguna parte. Primera enseñanza: en esta época en la que está esta historia, Israel tenía un enemigo muy grande y muy poderoso. ¿Quién era? Los filisteos. Los filisteos eran un pueblo guerrero, militarmente eran muy fuertes. Ellos compraban una pelea y se la tenían montada al pobre Israel, y ellos estaban por allá haciendo muchas cosas, estaban recreándose, estaban jugando fútbol, pero pasaban la alarma de que había pelea contra Israel y todo el mundo se alistaba corriendo, porque la meta era ¿qué? Destruir ¿a quién? A Israel. ¿Se acuerdan de Goliat? David, Goliat. Goliat era filisteo y fue para esta época. Y los filisteos compraban, se la tenían montada, no podían ver un israelita, no podían ver un judío, porque le querían caer encima. Y yo, meditando en la palabra, yo decía: pero ¿por qué, Señor? Israel, el pueblo de Dios, siempre tuvo estos problemas. Desde que estaban en Egipto, siempre Israel ha tenido vecinos u otros países, otras naciones que se la han querido ¿qué? Montar. Pero el Señor me responde y me dice que esa es la vida cristiana. Israel siempre tuvo problemas con otras naciones, con los egipcios, con los filisteos, con los cananeos, con los amorreos, con los asirios, con los babilonios, con los romanos, con los griegos, y hasta última hora ¿con quién? Con los alemanes, y en el presente con los palestinos. Y toda la vida, hermanos, han estado en problemas. ¿Qué me enseña eso, hermanos? Que esa es la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, está llena de problemas, de sufrimientos, de aflicciones, y yo no sé Dios por qué permite eso. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor, me encuentro que Él lo que quiere es que salgamos corriendo, como lo hizo Ana, a buscar su presencia, hermanos, para quebrantarnos delante de Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Él permite, hermanos, que pasen toda esta cantidad de situaciones que están pasando hoy con tu vida y con mi vida. Usted dirá: pero ahorita no están los filisteos. Seguro que no están,
pero tenemos como pueblo de Dios otra clase de ¿qué? De problemas, otra clase de filisteos. Tenemos sufrimientos, aflicciones. Mire que la palabra aquí dice, y la palabra de Dios escaseaba. ¿Qué es escasear? Falta de algo. No había palabra. Y esta palabra de escasez es la palabra que más se escucha últimamente. Es la palabra de moda, escasez. Se acaba el petróleo, hay escasez de gas, escasez de ¿qué? De alimentos. Colombia es uno de los países más agrícolas que hay a nivel latinoamericano y en Sudamérica y mundialmente. Y estamos padeciendo ya escasez de alimentos. El agua. Paradójicamente, el planeta Tierra tiene más agua que tierra. Y hay escasez de agua, hermanos. Sentémonos a analizar eso. Pero miren, puede haber escasez de todo lo que usted quiera y de todo lo que usted se imagine. Pero cuando escasea la palabra de Dios, hermanos, la cosa sí se pone complicada. Cuando hay escasez de palabra de Dios para su pueblo, hermanos, ¿saben qué pasa? No hay temor de Dios. Cuando hay escasez, cuando no hay palabra de Dios, las consecuencias es que no hay temor de Dios. Y al no haber temor de Dios, no hay comunión con Dios. Y al no haber comunión con Dios, no hay ¿qué? No hay bendición. La escasez de la palabra que la haya afuera para el mundo, para la gente que no conoce a Dios, que no quiere conocerle. Pero cuando la palabra de Dios falta en el pueblo de Dios, hermanos, la cosa se pone muy complicada, muy difícil. No podemos, no debemos de permitir que la palabra de Dios escasee en nuestras vidas, en nuestros hogares, en mi trabajo, en mi casa, mucho menos en la iglesia. Nosotros, usted y yo somos privilegiados por estar en una congregación donde no falta la palabra de Dios veraz, una palabra de Dios transparente, sin levadura, hermanos. Cuando no hay palabra de Dios falta temor. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando en un ser humano no hay temor? Yo no estoy hablando de ese temor de miedo de que vemos una cucaracha y nos subimos a una silla o a una mesa o a la cama, o vemos un ratón, o nos da miedo subir a un avión, las alturas. Yo no estoy hablando de esa clase de miedo. Estoy hablando de un temor, de respeto y de reverencia con ese Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos. Amén. De ese temor es que estoy hablando. De ese temor. Cuando no hay esa clase de temor, hermanos, fácilmente regresamos atrás. Usted sabe, los que llevamos un poquito de tiempo en el Evangelio y saben de lo que les voy a hablar, es que muchas veces, tanto tiempo, tantos años, tantos meses, días, semanas, muchas veces hemos querido volver atrás por los problemas, por las dificultades, y a veces la fe nos falla. A veces la fe que tenemos como que no es suficiente, hermanos. ¿Y saben por qué no volvemos atrás? Por temor a Dios. Ese temor nos embarga, hermanos. Por ese temor no hacemos cosas que hacíamos atrás. Porque esta carne se rebela, ella quiere ir en contra de la corriente. Ella quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y por ese temor que Dios ha colocado en nuestros corazones, por eso no volvemos atrás. ¿Cuántas veces no hemos pensado
en dejar el matrimonio, en dejar la casa, en dejar a la esposa tirada, a nuestros hijos, dejar el trabajo, dejar todo, tirar la toalla, dejar la iglesia, dejar el ministerio, no volver a llamar al pastor, no saber nada de nadie. Pero ¿saben qué nos sostiene? El temor a Dios. El temor, hermanos. ¿Y saben por qué llega el temor? Por la palabra de Dios para su pueblo. Cuando no hay temor de Dios, no hay comunión. Y cuando no hay comunión con Dios, no hay bendición. Amén. La palabra de Dios no puede faltar, hermanos, en nuestras vidas. Dice la palabra que a consecuencia de no haber palabra, no había visión. Pero no esta clase de visión del sentido del órgano del ojo. La palabra no se refiere a eso. Se refiere a una visión que espiritual. Cuando no hay visión, no hay sueños. Cuando no hay visión, no hay un panorama claro de las cosas. No sabemos para dónde vamos ni qué es lo que queremos. Cuando no hay visión, lo contrario a visión es que estar enredados, hermanos. Y por donde metemos la cabeza, por ahí nos va mal. No hay palabra, no hay temor, no hay comunión, no hay bendición, y aparte de eso, no hay visión, no hay claridad. ¿Qué quiere Dios con mi vida? El temor de Dios por ninguna parte. El principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es? La mujer sabia, ¿qué? Mire la palabra cómo va cuadrando sola. La mujer sabia. El principio de la sabiduría es el temor, y la mujer sabia edifica. Entonces, en otras palabras, la mujer temerosa, ¿qué? Edifica su casa. Cambiémosle sabiduría por temor. La mujer temerosa edifica su casa. ¿Cómo está la sociedad? Patas arriba. ¿Por qué? Porque la mujer, con todo respeto, no quiere asumir el rol que le toca en su casa y quiere vivir su propia vida. La mujer temerosa, la mujer sabia, levanta su hogar, levanta a su esposo, se gana un respeto porque es temerosa. Ya no se viste para el mundo, se viste ¿para quién? Para Dios, para su esposo, para su casa. Igualmente con los varones. Un hombre lleno de temor de Dios, hermanos, tiene la victoria garantizada. Amén. Y todo gracias a ¿qué? A la palabra de Dios. La palabra que nos dan todos los días en este lugar. Amén. Voy a contarles algo. Hace mucho tiempo, tenía 17 años más o menos. Estaba recién inaugurado el Parque de la Caña. Y la novedad era el Parque de la Caña. La gente dejaba de ir a San Andrés, a Cartagena, a Barranquilla, a toda parte, porque la ilusión, el sueño era ir ¿qué? Al Parque de la Caña. Piscina con olas, era lo máximo, la novedad de ese momento. Y estábamos con un grupito de amigos, unos 5 o 6 muchachos, nos fuimos para el Parque de la Caña, habíamos organizado el paseo, la salida, riquísimo, con poca plata, pero nos fuimos chévere. Llegamos al Parque de la Caña, ese día estaba haciendo un sol tremendo, un calor. Llegamos, nos cambiamos, pantaloneta de baño, todo, y comenzamos a jugar. Estábamos jugando fútbol, una recochita muy chévere, como a la 1 de la tarde. No sé si usted sabe si ha ido o no ha ido, hace rato no voy. Cuando colocan las olas en la piscina suena un timbre, una alarma. ¡Rin! Y se escucha por todo el parque. Estábamos jugando sudados y con hambre, fatigados. A la 1 de la tarde y sonó ese timbre y todo el mundo era corriendo para las olas. Yo me acuerdo que yo dejé de jugar y me fui corriendo para esa piscina, sudado, cansado, y cogí tremenda clavada.
Hermanos, eso fui a dar por allá como a 4 o 5 metros, me sumergí y cuando comencé a salir, un calambre. Yo no me acuerdo en cuál de las dos piernas, pero un calambre horrible, hermanos. Y para esa época, la piscina con olas era como el Titanic cuando se está hundiendo, que eso uno no ve a nadie, así era esa piscina. Hermanos, si me da un calambre, esa piscina era como, tiene 3, 4 metros, es muy, muy profunda. Hermanos, si yo me hace calambre tan horrible del cansancio, no sabía qué hacer, comencé a salir, pero no podía, entonces me hundía. Hermanos, eso fue horrible, no sé si a usted le ha pasado, alguna vez se ha intentado ahogar en un río, en una piscina, eso es horrible. Hermanos, y yo miraba y no veía a nadie allí para yo echarle mano, todo el mundo en lo suyo, y esas olas subían, bajaban y eso profundo. En ese momento fueron segundos, me coloqué en paz con Dios, me puse a cuenta con el Señor y comencé a despedirme de este mundo, a decirle al Señor, porque desde pequeño he escuchado la palabra del Señor, desde niño, y comencé a decirle al Señor que tuviera misericordia de mí en esos momentos de desespero, hermanos. Yo ya me estaba hundiendo, yo ya me estaba como ya yendo, desmayando, cuando debajo del agua, por debajo del agua, a 2 metros, no sé, por donde está el pasamanos, donde uno se sale a la piscina, había un tipo allí. Y yo le alcancé a ver las piernas y el tobillo, y habían como 2 metros de distancia, pero yo no alcanzaba. Hermano, yo no sé de dónde saqué fuerzas. El hecho es que yo saqué fuerzas de donde no tenía y le alcancé a coger un tobillo a este hombre. Hermano, yo ya me estaba desmayando. Le cogí el tobillo, después la pierna y abracé esa pierna. Y cogí esa pierna, hermanos, y no quería soltarla. Y este hombre comenzó a salir de la piscina y yo era agarrado a esa pierna, hermanos, asustado. Y los amigos que habían ido conmigo, todo el mundo me vio salir de la piscina y se reían, se burlaban, y la gente asustada. Pero hermanos, yo ya había salido a la superficie y no quería soltarle la pierna a este hombre. Lo que es estar uno en esos momentos de angustia, hermanos. El amor a la vida, no quería irme todavía. ¿Por qué les cuento esto? Porque así debe de ser la palabra de Dios en nuestra vida. Muchos estamos aquí por misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Cada uno lleva su propia procesión. Cada uno tiene sus propios problemas. Sobra decir que estamos pasando momentos muy complicados. La economía, hermanos, a nosotros los varones, hermano, eso es un problema serio para nosotros. Que si hay para mercar, no hay para el recibo de servicios, que si hay para el recibo, no hay para que estos muchachos estudien, y comenzamos a abrir un hueco y a tapar el otro y nos la pasamos en esto. Es un problema, hermanos, la economía, y miramos hacia adelante y el panorama no es el mejor. Problemas familiares, sentimentales, con deseos de separarnos, pensamientos malos, feos. Nuestros hijos, el hogar patas arriba, enfermedades, quebrantos de salud. No hay a veces para ir donde el médico. No vamos donde el médico, no tanto por la fe que tenemos, sino porque no hay dinero para abordar un transporte, para comprar una pastilla, no lo hay. ¿Hace cuánto no mercamos? Y estamos todos los días en la tienda comprando yapuchitos y haciendo rendir la plata. Nuestros hijos no quieren saber nada del evangelio, enredados en este mundo, en el vicio, los amigos, la prostitución, el homosexualismo.
Y la pregunta que surge hoy, ¿será que está escaseando la palabra de Dios en nuestras vidas? La solución, hermanos, para lo que tú y yo estamos viviendo es la palabra de Dios. Dios nos habla a nosotros a través de su palabra, y cuando la palabra llega a tu vida, a tu corazón y a tu mente, agárrala y no la sueltes. No la sueltes así como yo no soltaba esa pierna de ese hombre, y la vas a soltar hasta que el Señor te saque a flote, hasta que el Señor te saque a la superficie. Amén. Amén. Amén, hermanos. Cuando no hay palabra, dice, escaseaba. No había visión. La gente estaba, ¿qué? Enredada en sus propios negocios, en sus propios pensamientos, hermanos. La palabra del Señor dice en Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de ¿qué? De dos filos. ¿Qué hace? Que traspasa el alma, penetra, rompe, y el espíritu, hermanos. Eso hace la palabra del Señor. Porque lámpara, ¿qué dice la palabra? Lámpara es ¿qué? Es a mis pies tu palabra, y lumbrera ¿qué? A mi camino. No podemos vivir sin la palabra del Señor. La palabra del Señor nos lleva a la obediencia. La palabra del Señor nos lleva a la santidad. La palabra del Señor nos lleva ¿a qué? Al temor por Dios. Hoy en esta mañana tú estás aquí, no por casualidad, no por coincidencia, no por accidente, no por la suerte. Leyendo yo la historia del profeta Samuel, entiendo que Dios tiene un propósito con todas las cosas. El profeta Samuel, este joven, llegó a ser el primer profeta de Dios para Israel, el primer hombre que tuvo el privilegio de ungir al primer rey de Israel, que fue Saúl. Y Dios a través de Samuel hizo cosas muy grandes, y era un hombre de mucho respeto. ¿Pero por qué? Porque ya había preparado el terreno. No era una casualidad de que Samuel fuera un hombre con tanto prestigio. En esta mañana tú no estás aquí por casualidad. En esta mañana tú no estás aquí por coincidencia, porque tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa te trajo a las malas, a las bravas. Estás aquí porque Dios tiene un propósito contigo. Seguramente te está faltando palabra. Seguramente estás escaso o escasa de la palabra de Dios, y Dios tiene una palabra para ti, para tu vida, para ese momento tan difícil que estás pasando. No es tiempo para mirar atrás. Tenemos que mirar hacia adelante, hermanos. Y en el nombre del Señor se lo digo, no para asustarlo, para asustarla, pero esto no va a mejorar, hermanos. La situación va a empeorar, no porque yo lo diga, ni más faltaba, porque escrito está. Escrito está, hermanos. Y lo que viene para la humanidad es muy complejo, hermanos. Y si nosotros no cogemos la palabra de Dios, la atesoramos y la aplicamos, hermanos, vamos a estar enredados, vamos a estar asustados, no vamos a saber qué hacer. Por allí ya está hablando el presidente de un déficit fiscal de yo no sé cuántos miles de millones. Están hablando de ampliar impuestos, la economía para abajo. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, los niños, los adolescentes, los jóvenes? Pero si tenemos la palabra del Señor en nuestro corazón, no tenemos por qué asustarnos. Amén. No tenemos por qué asustarnos. Amén. Amén. Tenemos que vivir para el Señor.
Dice la palabra del Señor que lumbrera es a mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Qué camino llevo? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Bajo el temor de Dios? ¿Cómo soy en la casa? ¿Cómo soy en mi trabajo? Tenemos que reflexionar, hermanos. Tenemos que reflexionar y meditar para que no nos pase lo mismo que le pasó al profeta Elí. El estar en la iglesia no garantiza 100% de que estemos bien delante del Señor. Es una bendición venir. Y para ti y para mí es una bendición que estemos en la casa del Señor. Y el Señor nos bendice, pero no es suficiente. Hay que leer la palabra y aplicarla. Porque dice la palabra, si no seremos como los insensatos, como los hombres y mujeres imprudentes, como las olas del mar, que van y vienen. Y pasamos años, meses, semanas viniendo a la iglesia, pero nuestra fe no crece. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gustan las promesas de Dios? Hay promesas muy lindas, muy hermosas. Las promesas de Dios solamente se cumplen en aquellos corazones que son sensibles a la palabra de Dios. Estamos en tiempos difíciles, pero en medio de los tiempos difíciles tenemos la palabra del Señor, la presencia del Espíritu Santo. ¿Saben por qué no estamos peor? ¿Saben por qué no se ha destruido, no se ha acabado todo lo que existe? Por la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es fiel y deberíamos de tener más comunión con Él. Cuando nosotros hablamos con el Espíritu Santo, Él nos lleva a leer la palabra, nos lleva y nos da discernimiento. Maduramos espiritualmente, ya no tragamos entero, comenzamos a crecer espiritualmente, ministerialmente. Porque esto no se trata de iglesias, esto no se trata de misiones, esto no se trata de la iglesia más grande y la más pequeña, esto se trata de comunión entre usted y Dios. El temor que usted pueda tener por las cosas de Dios, el respeto que tú puedas tener por la palabra de Dios. De eso es que se trata el evangelio. Amén. Allí como está, levanta tu mano derecha. ¿A quién le gusta esta promesa? Jeremías 33:3. ¿Cómo dice? Si lo pudiéramos colocar en el videobin, por favor, el hermano director. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas pequeñas, migajas, cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos, hermanos. Si tú eres sensible, guarda esa palabra, atesórala en tu corazón y el Señor te va a enseñar cosas grandes y ocultas. Ocultas, no son para todos, es para nosotros. Amén. Amén. Dice el Salmo 125:1. A ver, ¿qué dice la palabra? Dice, los que confían en Jehová. ¿Qué más? A ver, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que ¿qué? Hermano, el monte de Sión es una montaña grandísima, no se mueve por nada. Y los que confían en Jehová, como usted y como yo, seremos como ese monte. Van a venir los problemas,
Van a venir corrientes, vientos, tempestades, dificultades, pero no nos vamos a mover porque somos como el monte de Sión, que no se mueve, sino que ¿qué? Que permanece ¿para cuándo? Para siempre, hermanos. Nada nos va a mover, nada, hermanos. No sabemos qué va a pasar en el 2016. Noticias malas, gloria a Dios. Yo ya no dependo de este mundo, dependo de la palabra del Señor en mi corazón. Hay otra cita, dice por acá, Salmo 34, 19, dice la palabra: muchas son las aflicciones de ¿quién? Del justo, ¿pero qué? A ver, el Salmo 34, 19, si lo podemos colocar en el videobin, por favor. Dice la palabra del Señor. Si usted quiere apuntar estas citas, apúntelas. Y coja esa palabra como yo cogí esa piedra. Acuérdese de eso, en el Parque La Caña. Y coja esa palabra y no la suelte. No la suelte, hermanos, hasta que el Señor lo saque, ¿qué? En victoria. Amén. Dice el Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Te librará Jehová. ¿Hay aflicciones? Las personas que más queremos nos fallan, nos lastiman, nos hieren. Los hijos, la esposita, el esposito, la mamá, el papá. Nosotros también afligimos a nuestros seres queridos, afligimos el corazón de Dios. Amén. Muchas son las aflicciones. En el trabajo, el jefe, el gerente, el presidente nos afligen, pero de todas esas cosas, dice la palabra, nos librará el Señor. Amén. Salmo 27, 10, dice la palabra, hermanos, gloria a Dios. Aunque mi padre y mi madre, ¿qué? Me dejaren. A los que los ha dejado el esposito, a las que las ha dejado el esposito, a los que los ha dejado la esposita, a los que se han criado sin mamá, sin papá, a los que los ha abandonado los hijos. Los hijos son ingratos, hermanos, no todos, pero hay unos que sufren de esto. Dice la palabra del Señor, aunque todos nos fallen, nos abandonen, con todo yo te recogeré. Amén. Con todo yo te recogeré. Aprópiese de esa palabra, hermanos. No estamos solos. Amén. Dice también San Juan capítulo 16, versículo 33. En la parte final del versículo dice, ¿en el mundo qué? Tendréis, ¿pero qué? ¿Pero qué? Pero confiad, yo he vencido, hermanos. ¿Saben por qué nosotros somos más que vencedores? Porque Cristo ya venció. No porque nosotros seamos los superdotados y super espirituales, sino porque Cristo ya venció. Y no venció para Él. Él no goza de eso. Él no goza de esa victoria. ¿Esa victoria es para quién? Para nosotros que somos su pueblo, sus hijos. Amén. Nosotros no somos capaces de nada, hermanos, pero Cristo sí. Él ya venció. Amén. Gloria a Dios. Dice también por acá Romanos 1:17, la parte final del versículo dice, mas el justo ¿qué? Por la fe vivirá. ¿Qué es la fe?
La certeza de qué? De lo que se espera, más la convicción de qué? De lo que no se ve. Más el justo por la fe vivirá. Nosotros ya no andamos por vista. Si nosotros anduviéramos por vista, no estaríamos aquí, hermanos. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie. Creemos en Dios, ¿por qué? Por fe. Porque nos lo ha revelado, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Ok? Amén. Otra promesa. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, ¿qué? Eres escudo alrededor. ¿Cuánto necesitan un escudo? Un escudo bueno, hermanos, para las enfermedades, bacterias, tanta influencia mala que hay, para los malos comentarios, para las envidias. Necesitamos esa clase de escudo, que cuando nos vengan a atacar, hermanos, el Señor sea nuestro escudo. Amén. ¿Y saben qué sigue diciendo? Mi gloria. ¿Y el que levanta qué? Mi cabeza, hermanos. Ya no andemos mirando el suelo. Nosotros tenemos que andar como hijos de Dios, ¿qué? Elegantes, mirando siempre hacia adelante, con la cabeza levantada, hermanos, porque Él es nuestra gloria. Y el que levanta, ¿qué? Nuestra cabeza, hermanos. Así estemos pasando necesidades, dice la palabra del Señor que Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza, hermanos. Porque no estamos detrás de un Dios de madera, de palo, ni de bronce. Amén. Amén. Y aunque ya estemos viejos, ancianos, llenos de años, para el Señor, hermanos, somos lo más hermoso. Y si nos vamos a morir, hermanos, gloria a Dios. Nos vamos con el dador de la vida. Amén. Sépalo que usted y yo ya no morimos, sino que ¿qué? Vamos a vivir más. Amén. Amén. Para terminar, hermanos, en Mateo 28, versículo 20, dice la palabra: y he aquí, en la parte final del versículo dice: y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hermanos. Coloquémonos en pie, por favor. Gloria al Señor. ¿A cuánto les gustan los compromisos? Tenemos un compromiso con esta sociedad, con el empleo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con la iglesia. Pero hoy vamos a adquirir un compromiso ¿con quién? Con Dios. Amén. Con Dios, el que todo lo puede, el creador de los cielos y de la tierra, de las fuentes de las aguas, de los monstruos marinos, dice la palabra. Levanta tu mano derecha, cierra tus ojitos. Vamos a dejar que el Espíritu Santo selle esta palabra. No vamos a permitir por nada del mundo que esta palabra quede olvidada. Habla con el Espíritu Santo en esta hora. Yo no sé si tu vida, tu hogar, tu familia esté patas arriba, no lo sé. No sé si estás pasando momentos muy difíciles, muy complejos. El Espíritu Santo lo sabe. Seguramente porque escasea la palabra de Dios en nuestros corazones. Seguramente porque ya hay muy poco temor de Dios. Ya no hay obediencia, hay indiferencia con el Señor.
Señor, levanta tu mano, no te quedes callado, no te quedes callado. Señor, yo coloco delante de tu presencia estos corazones, Señor, que hoy quieren adquirir un compromiso contigo. Dile al Señor: Señor, he estado enredado, enredada en muchas cosas, menos en tus negocios. Hoy te pido perdón. Me coloco a cuenta en paz contigo, Señor. Y desde hoy, Espíritu Santo, te pido que me cambies, que cambies ese corazón duro y coloques un corazón sensible de carne, un corazón sediento por tu palabra. Necesito más temor en mi corazón, porque quiero obedecerte. Quiero ser una buena hija tuya, un buen hijo de Dios. Quiero ser un ejemplo para mi casa, para mi hogar, para mis hijos, para mi trabajo, para la iglesia, para esta sociedad. Perdóname, perdóname porque he sido indiferente, pero hoy llego delante de ti. Tu palabra dice que tú no rechazas un corazón quebrantado y humillado. Señor, hoy mi corazón está quebrantado y humillado delante de ti, Señor. Y desde este momento, Señor, me comprometo contigo a tenerte más en cuenta en mi vida. No quiero tomar decisiones a la ligera. No quiero hacer planes sin ti, Señor. Iré primero a tu palabra. Voy a consultarte primero a ti, Señor, antes de tomar cualquier decisión. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice este lugar, Señor. Bendecimos este lugar. Bendecimos este recinto, Señor. Bendigo a mi hermano que está al lado derecho. Señor, que todas sus peticiones, Señor, sean contestadas en el nombre de Jesús. A mi hermano, a mi hermana que está al lado izquierdo, la bendigo, lo bendigo, Señor. Que seas tú teniendo misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. No quiero volver atrás.